estamos haciendo una evaluación de cómo cambian las playas dentro de la reserva de la hacienda. Específicamente una evaluación de cómo cambia el ancho, la elevación, cómo cambia el oleaje, cómo cambian los sedimentos, los colores, si son claros, si son oscuros, y no solamente caracterizarlo a través del tiempo, cada 2 semanas que visitamos el área, sino también evaluar cuáles son los causales que producen esos cambios. Fue interesante porque a medida que ellos iban entendiendo muchos conceptos que realmente sabían, como que era una costa, pero que no lo podían definir, el interés comenzó. Teníamos participantes que eran estudiantes, teníamos participantes que eran miembros de la comunidad regular. Y entonces yo trataba de trabajar con ellos, viendo que cada viaje tenía una continuación, de tal modo enamorarlos y crearles ese interés que volvieran. Y no funcionó. Y dentro de todos esos casos sucedieron muchos que no solamente participaron por más de un año, viernes tras viernes, sin fallar muchos de los participantes, sino que también empezaron a cruzar entre proyectos. Durante el mes de abril, donde medimos aproximadamente 30 metros horizontales de desplazamiento de agua, y donde los corales como Acropora palmata de la especie de Diploria fueron completamente expuestos, gorgonio. Y esto fue pues un evento bien impresionante. Lo interesante de esto, que además de las actividades que realizamos con los participantes y donde tomamos medidas, varios de los participantes fueron por su propia cuenta en días separados para seguir monitoreando el evento, lo cual nos dio mucha información adicional que inclusive llevamos a la Red Sísmica de Puerto Rico y al Servicio Geológico Federal para que nos apoyaran a investigar el por qué se había retirado. Y llegaba el momento que entre ellos mismos se evaluaban y se corregían ellos mismos para verificar que la información estuviera correcta. El proyecto Ciudadano Científico lo que básicamente está tratando es de llevarle al público, a personas que no son científicos, darle esta experiencia de lo que es la investigación, cuál es el fin de hacer estas investigaciones, ¿no? Y que se conviertan en parte del equipo de trabajo que está recuperando información, tomando esos datos y analizarlos y poder entonces llegar a una serie de conclusiones que usualmente van a estar atadas a unas actividades de manejo de los recursos. En el campo es que realmente uno va sobre la marcha y como siempre vamos acompañados de un científico que sabe muchísimo de aves, los diferentes compañeros, pues entonces uno sobre la marcha va tomando y desarrollando, toma tiempo obviamente, porque uno está oyendo el sonido de un ave, pero está mezclado con sonido de coquíes, con sonido de una rana, y entonces uno tiene que aprender y afinar el oído para uno ir desarrollando eso, al igual que la parte de uno ver los aves. En muchas ocasiones, si estamos en el área boscosa, pues a veces tú lo oyes, pero no lo ves. Muchos de los voluntarios que comenzaron como personas novatos, ahora mismo son líderes que llevan a cabo los censos. Ellos salen, ellos llevan a otras personas, los entrenan, les van explicando, que muestra, ¿no?, la gran capacidad que tienen esas personas de continuar todos estos proyectos aquí en la reserva o en cualquier lugar donde ellos entiendan que sea pertinente. Poder crear un plan de manejo, que ese plan de manejo nos diga o nos ayude a conservar las poblaciones de Huey que hay en La Esperanza. Traja 2038.
Caja 589. Marcamos un área que mide 100 metros cuadrados y lo que vamos a hacer es que vamos a poner trampas en todas las cuevas que caen dentro de ese cuadro de 100 metros cuadrados. Les explico a los voluntarios cómo se ponen las trampas, les enseñamos a montar las trampas que llevan carnada, cómo se montan. Y entonces, pues todo el mundo se distribuye por ese cuadro a poner trampas en todas las cuevas que hay. Una vez terminamos eso, recogemos todas las trampas que sobraron, los materiales, y entonces nos alejamos del área y esperamos 4 horas. Durante el tiempo de espera, después de haber colocado las trampas, esperamos 4 horas. La profesora le da una charla a las personas que vienen de voluntarios, donde en esta charla se le enseña a los voluntarios cuál es el nombre del cangrejo, cómo se desarrolla el cangrejo, ¿verdad? Desde su comienzo, desde que la hembra va a desovar al mar, las etapas que conlleva, ¿verdad? La metamorfosis de ese huevito, donde pasa de una etapa a otra, prácticamente está un mes en el agua. Cuando sale el cangrejo, ya entonces sale a tierra, pues más o menos el tamaño que sale, pues comienza y camina, y entonces ellos adoptan un área, se van criando en esa área, y según van creciendo, pues ellos se van moviendo un poquito más tierra adentro, dependiendo del tamaño, dependiendo de cómo esté el sustrato. Ellos deciden pues dónde van a hacer sus cuevitas. Obviamente si es un cangrejo pequeño, pues por lo regular están más cerca del agua. Ya cuando los cangrejos han crecido a un tamaño mayor, pues pueden hacer las cuevas en terrenos que son más duros, que están un poquito más retirados del agua, pero siempre cerca del nivel freático. Y entonces lo que hacemos es que juey por juey, los vamos uno a uno, los sacamos de la trampa, lo medimos, le medimos el ancho del carapacho, el largo, miramos si es hembra o macho, le anotamos lo que es las palancas, o el término técnico se llaman las quelas, pues anotamos si es derecho o es izquierdo, porque 50% de la población es derecha y 50% de la población es izquierdo. Pues si son jueyeros que pescan jueyes, pues ¿cómo es que? No, la trampa la tienes que poner así, tienes que hacer tal cosa. Entonces, pues eso me va ayudando a perfeccionar mis técnicas de captura, porque a veces mis capturas eran bien bajas. Entonces, poco a poco hemos ido aumentando y cada vez pues con insumo de mucha gente que han aportado. Ahí se fue. ¿Lo suelto en la misma? No, todavía hay que pesarlo. Cosa más fea. ¿Lo cojo por la quela? No va a coger el ID. Sí, por la grande. Es la experiencia vivida que tienen ellos con los bueyes y a veces se me acercan y me dicen, mire, eso pasó hace poco, viene un voluntario que me dijo, mira, yo vi a los bueyes apareándose y yo nunca he visto a los bueyes apareándose y yo quedé fascinada. Yo, pero ¿cómo es? Explícame. Entonces él me explicó y yo le pregunto, porque yo he leído cómo se aparean, pero yo nunca los he visto. Entonces todo lo que yo le preguntaba o él me iba diciendo correspondía a lo que estaba en la literatura. Entonces es como, yo le estoy aportando quizás pero él me está aportando muchísimo a mí, contándome cómo fue que ocurrió el apareo de los bueyes. Los bueyes lo que se alimentan de plantas, ellos comen las hojas que caen al suelo, ellos comen semillas, ellos comen frutas. Y entonces, pues ahí hay una relación con el proyecto de Eugenio de botánica, porque podemos identificar qué plantas están en los lugares donde habitan los bueyes. Específicamente hemos comenzado a hacer una recolección de especímenes de plantas preservadas, lo que se conoce como un herbario. Es una colección de especímenes preservados, secados y prensados con información científica para poder construir una especie de colección de referencia o biblioteca de referencia para que esté depositado en el laboratorio de la Hacienda La Esperanza, que ubica dentro de la casa del Marqués,
y el propósito es que sea una herramienta de educación y de consulta tanto para los intérpretes como para el público general e investigadores y estudiantes que interesen conocer más sobre la diversidad de las especies. En cualquier parte del mundo, básicamente los herbarios, los botánicos cuando se colecta, pues se usa este material, este tamaño que ya casi es estándar. Pero todo eso eventualmente va a estar rescatado en una etiqueta y esa información para la etiqueta se empieza a recoger en esta libreta de campo. Como esto va a ser un material de referencia, queremos que tenga la mayor cantidad de características, ¿verdad? Vamos a estar donde está, ¿verdad? Tenemos de frente. Sí. Ok. Con frutitos, mira los frutitos ahí. Ok. Esto es un bejuquito. ¿Quién va a prensarlo allá? ¿Quién quiere llevárselo a prensar? ¿Cuántas muestras son? ¿3? Tres. Si hay algo que a mí me ha impresionado mucho, ha sido la diversidad de público que ha participado. Eso me conmueve mucho. Miembros de la comunidad de la Esperanza, gente de gran edad, de edad avanzada, gente mayor, pero también jóvenes, universitarios, preadolescentes, adolescentes, madres solteras, familias, el abuelo, la madre, el hijo, grupos de escuela, maestras, grupos comunitarios, iglesias. La diversidad de público realmente a mí me ha sorprendido, más de lo que esperaba. Lo que más me llama la atención es tal vez poder disfrutar de lo que yo tengo en mi entorno y saber que es sumamente importante hasta en mi hogar la conservación y la preservación de lo que son nuestros recursos naturales y nuestros recursos más valiosos. Aunque normalmente se habla sobre la Reserva Natural de la Esperanza, mucha gente tiene la impresión que la reserva es básicamente una reserva sencillamente o exclusivamente natural. La fauna, la flora, los suelos, los humedales, los ríos, el mar, etcétera. Sin embargo, por desgracia, la mayoría de la gente piensa que el ser humano no es parte de la naturaleza. Y cuando hablamos de una reserva natural, piensa en todo excepto el ser humano. Sin embargo, el ser humano es un personaje real en la naturaleza. Y hay que entender que la naturaleza afecta al ser humano tanto como el ser humano puede afectar a la naturaleza. Entonces ve que en un lado está liso y en el otro lado es completamente tosca, ¿no? Okay. Entonces ustedes van a encontrar muchos fragmentos así chiquitos, gruesos. Cuando tienen una pieza así gruesa, 90% de las veces es de un burén. ¿Okay? También sabemos que este área de la Esperanza fue una de las áreas donde hubo el primer contacto, uno de los primeros contactos entre el europeo y el precolombino. Y también la Hacienda de la Esperanza es importante porque también tiene el acontecimiento histórico del central o la Hacienda Azucarera La Esperanza, que era un hito importante en la historia de Puerto Rico durante la colonización europea. Por ende, es un laboratorio con un potencial y una riqueza fuera de normal, ¿no? Fuera de común en Puerto Rico. Y además de eso sabemos que los periodos precolombinos en La Esperanza, por ejemplo, es el único lugar en la costa de Puerto Rico donde tenemos plazas indígenas ocurriendo en la misma costa. Y esas plazas son indicios para nosotros de una sociedad que fue sumamente desarrollado y que tenía un alcance, una interacción mucho más allá de sencillamente ese pequeño
lugar, ese pequeño hallazgo o ese área específico. Y por ende, sabemos que la naturaleza de la esperanza, la reserva como lo tenemos hoy en día, que compone manantial, humedales, mogotes, áreas litoral, ríos principal, caños, etcétera, además de terreno fértil, obviamente era una área con mucha riqueza que contribuyó no solamente a la existencia de grupos precolombinos utilizando este espacio, sino que al éxito de ese grupo, y el éxito está manifestado en las grandes colecciones de material artefactual que ha salido de aquí desde 1800, de La Esperanza específicamente. Así que el programa de Ciudades Científicos está dirigido hacia un reconocimiento sistemático de los alrededor de 2.600 cuerdas de la finca para ver qué otras áreas hay, evidencia que está directamente ligados a las actividades principales, que es el yacimiento precolombino, que sabemos que está en la desembocadura del río Manatí, y el área industrial de la hacienda azucarera de La Esperanza. Ay. Mira, a ver, eso es lo más que... Aprovecha que no va a durar. El ruido como que nos molesta. Sí. En Puerto Rico no existe otro mamífero terrestre nativo que no sean los murciélagos. Las 13 especies de murciélagos que hay en Puerto Rico son todos nuestros mamíferos nativos. Todos los que hubo antes se extinguieron ya. Y entonces hay árboles, por ejemplo, como es la cobana negra, como es la maría, como es la moca, y varias otras que tienen unas frutas, unas semillas demasiado grandes para poder ser cargadas por ningún otro organismo. Es posible que mamíferos de los que ya se extinguieron, terrestres, pudieran haber contribuido, pero hoy día las aves que tenemos no son capaces de cargar esas semillas. La parte más divertida es ver cómo los voluntarios, por primera vez, llegan a observar un murciélago y cómo a lo mejor cambia su perspectiva de lo que es un murciélago al tenerlo en las manos o al verlo de cerca. Para mí el programa de Ciudadano Científico es una manera de interaccionar con las diferentes disciplinas que tenemos, obviamente, llevándose a cabo en la hacienda. Es una manera de participar, ser un autor, ser un actor, poder ejecutar como parte de las personas que van a escribir la historia de este lugar. Pero lo que necesitas es el interés de querer conocer y de querer saber más allá de lo que tú conoces. Sí, yo me siento parte integral de que estoy poniendo un granito de arena, y también la responsabilidad que uno tiene como ciudadano regular, ¿verdad? Al ser ciudadano científico, uno ve las cosas de otra manera y uno riega la voz con más conciencia. A lo que es paso a paso una investigación, a usar el método científico, a cuestionarse todo, la investigación de botánica, la investigación de aves, de murciélagos, todos esos son vectores, ¿no? O sea, son animales que de alguna manera cambian la vegetación, y la vegetación tiene mucho que ver con la morfología costera. Obviamente, por ejemplo, las semillas tienen que ver con la distribución del agua playera, del tipo de vegetación que va a cubrir las dunas. Las dunas son un elemento importante porque son una fuente de sedimento de la playa. O sea que todas las investigaciones que se llevan a cabo están entrelazadas unas con la otra. Yo vengo aquí, esto es una terapia. A mí se me olvida todo, yo me concentro en lo que yo estoy haciendo, y cuando yo salgo de los talleres, yo salgo renovada para comenzar una semana dinámica, diferente en todos los aspectos, pero esa relajación que yo he tenido, ese
proceso de renovación que yo he tenido, es un proceso de renovación que yo llevo cada vez que yo vengo aquí. Estoy más consciente y cada vez aprendo un poquito más sobre lo que es el método científico y cómo este nos va a ayudar a conservar mejor el ambiente, que es el objetivo que yo entiendo final para mí. Y esa es la expectativa que yo tengo. Yo tengo la expectativa de que cada vez haya más personas conscientes de lo que es el ambiente que nos rodea y todos los factores que interactúan para que el ser humano pueda sobrevivir eventualmente sobre la faz de la Tierra.